Saludos amigos, ya estamos en Quito Capaz. Para mí es un poquito extraño no estar en nuestro set del medio digital en Quito y con esa preciosa vista que solemos tener. Estamos ahora utilizando, echando mano a la tecnología. Tuvimos algunos inconvenientes para poder llegar, pero en todo caso estamos listos para iniciar un programa más de Quito Capaz. Hoy es miércoles 6 de agosto ya de 2025, 19 horas de la noche, estaremos transmitiendo en todas las redes sociales. Hoy hemos invitado a la abogada Maribel Yupa, una amiga muy cercana a Quito Capaz, y vamos a conversar sobre esta noticia de que la Corte Constitucional admitió en trámite la acción de protección interpuesta por el alcalde Pavel Muñoz, esto que tiene que ver eh, con el proceso de recolección de firmas pidiendo la revocatoria de mandato del alcalde de la ciudad. Entonces, en breves segundos, regresamos y comenzamos nuestra entrevista, nuestra conversación con Mari. Bueno, Mari, qué gusto verte a los tiempos, aunque sea a la distancia. Como conocimos hoy, si no me equivoco, hoy mismo, miércoles 6 de agosto, la Corte Constitucional admitió en trámite la acción de protección interpuesta por el alcalde Pavel Muñoz. Este recurso fue ingresado el pasado 21 de abril de 2025. El 4 de julio fue admitido a trámite y un mes después, el 4 de agosto, Muñoz solicitó que se resuelva dar trato prioritario a su causa. Los vocales de la Corte Constitucional han considerado que es un tema prioritario, por lo tanto, entendemos que dará trámite al pedido del alcalde. Conocemos, como habíamos dicho en la introducción, de que el colectivo, se me va el nombre, perdón, el colectivo Cuida tu Voto, quien acusa a Muñoz de incumplimiento de funciones y de realizar proselitismo político a favor de la ex candidata presidencial González, es la también de la Revolución Ciudadana, han solicitado a trámite también el pedido o la recolección de firmas en la capital de la República buscando la revocatoria de mandato de Pavel Muñoz. Bienvenida, Mari, qué gusto nuevamente verte, saludarte, bienvenida. ¿Qué nos puedes decir tú como profesional del derecho y siempre preocupada de los temas sociales, de los temas de Quito? ¿Qué nos puedes explicar a quienes no tenemos la expertise del manejo del derecho? ¿Qué significa que la Corte Constitucional admita a trámite la acción de protección interpuesta por el alcalde Muñoz? Bienvenida. Muchas gracias, Diego, querido. Muchas gracias por la invitación también a Quito Capaz. Sí, efectivamente, previo a esto tenemos que, vamos a ir primero cronológicamente en este proceso de revocatoria, ¿no? Primero, como sabemos, la revocatoria de mandato es un mecanismo de democracia que está consagrado en la Constitución. Por este mismo derecho es lo que los ciudadanos solicitan la remoción anticipada de una autoridad elegida por votación popular, en este caso el alcalde. Cronológicamente dentro de este proceso, digámoslo así, como ya lo habías indicado, en el 2024, un grupo de ciudadanos, si no me equivoco, liderado por Cristian Nieto, presentó la primera solicitud de revocatoria de mandato del alcalde Pavel Muñoz. El argumento principal fue el supuesto incumplimiento del plan de trabajo que se registró en el CNE para ese entonces. Bueno, hasta este momento tenemos que tomar en consideración que se han cumplido varias etapas desde el 2024 que se ha solicitado la revocatoria. Primero, la solicitud fue calificada por el CNE porque se cumplieron todos los requisitos formales, se aprobó el formato para la recolección de firmas, el grupo solicitante debía recolectar el 12.5% de firmas del padrón electoral. Es más o menos 230,000, ¿no?
Sí, 200.000 firmas válidas, más o menos, sí, aproximadamente. Bueno, los promotores de la recolección de estas firmas han indicado que hasta mediados de julio haber reunido 231.000 firmas, lo que representaría Ujú. superar las 206.000 firmas necesarias. Ahora, el alcalde en respuesta a este pedido de revocatoria y haber superado ya la recolección de firmas, obviamente el alcalde cuestionó la legalidad de todo este proceso y presenta la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué es una acción extraordinaria de protección? Primero es un recurso constitucional. La Constitución, el artículo Ujú. 94, nos establece claramente que podemos ejercer este derecho. Se interpone ante la Corte Constitucional cuando se considera que en una decisión judicial se ha violado algún derecho constitucional, valga la redundancia. En este Ujú. caso, el alcalde alega que en el proceso de revocatoria se vulneró su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la participación. Esos son los pedidos básicos de él. La acción efectivamente fue presentada en abril y admitida a trámite a inicios de junio. Y en julio anterior, la sala de admisión, la sala de la Corte Constitucional de admisión dio paso a esta consideración, tomando en consideración, para la redundancia, con tratamiento prioritario. Se hace Perdóname que te interrumpa. De acuerdo a tu experiencia, podríamos decir que la Corte Constitucional en este caso ha funcionado de manera correcta, por un lado eficiente, por otro lado eficaz. Eficaz hablando del tiempo. Es decir, normalmente cuando pensamos que algo va a la Corte Constitucional, nos imaginamos que va a demorarse el trámite, la años. resolución de esta entidad, años. Ahora han sido algunos meses. No estoy criticando, ni siquiera estoy poniendo en tela de duda que la Corte Constitucional ha favorecido el pedido del alcalde, ni mucho menos. No, nada que ver con eso. Simplemente a ti, con tu experiencia, te consulto. La Corte ha gestionado, ha dado trámite esto dentro de los límites, digamos, democráticamente y constitucionalmente aceptables. En la práctica debo indicar que se ha dado prioridad, digámoslo así, al tratamiento de este caso. La Corte Constitucional por lo general demora años en dar trámite o dar una respuesta. Te pongo un ejemplo, un pedido que realizaron médicos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil mediante, bueno, un tema médico, presentaron acción extraordinaria de protección. Se demoraron 9 años, 9 años y medio, más o menos, la Corte Constitucional en resolver la situación jurídica y poder nuevamente que los médicos ingresen a laborar en su institución. Entonces, más o menos te pongo el ejemplo de cuánto es el tiempo que demora entre 5, 7, 8, 9, 10 años y en este caso se ha dado prioridad al tratamiento de esto. El mismo alcalde realizó un impulso ingresado el lunes 4 de agosto. La defensa del alcalde pidió que este caso sea puesto en conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional, directamente al Pleno, considerándose una excepción al orden cronológico a fin de dar tratamiento prioritario, obviamente. Entonces, es por eso que se ingresa y la situación hasta ahora en agosto fue admitida a trámite, por lo que el proceso de recolección de firmas se encuentra suspendido temporalmente. Tenemos que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional que definirá si el proceso continúa o no. Mientras tanto, el alcalde debe continuar en sus funciones. Ahora, Claro. Ahora, también tenemos que hacer, dime. sí, significa que quienes están recolectando las firmas para la revocatoria de mandato tendrían que frenar o pueden seguir de acuerdo a la norma y a la disposición del Consejo Electoral. Tendría que frenarse porque efectivamente ya una vez que ha dado respuesta y ha dado trámite, tendrían que esperar hasta que la Corte Constitucional resuelva.
Como ya había indicado, la revocatoria es un derecho ciudadano, por lo que debe estar debidamente fundamentada y ejecutada con responsabilidad. Por otro lado, las autoridades también tienen el derecho de defenderse jurídicamente. Es por eso que el alcalde presenta esta acción extraordinaria como un mecanismo válido en un Estado de Derecho, ¿no? La Corte Ujú. Constitucional tiene, aquí la Corte Constitucional tiene en sus manos un tema bastante delicado, digámoslo así, porque no solo se trata de la legalidad del proceso, sino de su impacto político y democrático que tendría dentro del Ecuador, ya que obviamente estamos hablando del alcalde de la capital de la República. Ahora, Ujú. ¿qué sigue y qué puede pasar con esto? Si la Corte Pero rechaza la permíteme ahí acción, otro, otra venga, dime. interrupción. Sí, sí, yo entiendo. A ver, primero Quito Capaz, y tú conoces perfectamente, no hemos tomado una posición eh, ni a favor de la recolección de firmas para la revocatoria del mandato, pero tampoco a favor de la administración municipal. Es decir, por lo menos en el Ujú. tema personal siempre tengo mis reparos, en fin. Preferiría, sí, que vivamos en momentos tan exaltados por la inseguridad y por los otros temas, ¿no es cierto? La falta de producción, el desempleo, en fin, el país no está viviendo sus mejores momentos. Yo preferiría que podamos vivir en paz, pero que tengamos un alcalde que responda a las necesidades de los ecuatorianos. Estaba yo leyendo que la delincuencia se incrementó en la capital, ¿no? Hay que entender también que Quito es la única ciudad en el Ecuador que nos cobra una tasa de seguridad a los ciudadanos, pero no nos sentimos seguros, no nos sentimos protegidos, no la mayoría que vivimos en esta maravillosa capital del Ecuador. Sin embargo, entiendo también que de 21 concejales que hacen lo que es el Consejo Municipal, hay dos vicealcaldes, uno de los cuales, o una de las cuales, la vicealcaldesa o la primera vicealcaldesa, inclusive es parte del movimiento y el grupo político del alcalde. Es decir, si falta el alcalde, legalmente cesado o puesto a un lado, hay una concejal que también responde a los lineamientos del correísmo. Entonces, no sé si es que realmente habría un caos ahí, o si se vuelve urgente, si hay un principal, se va el principal, entra el suplente. Entonces, no sé, dirán, yo mismo decía, si el alcalde Muñoz ganó con algo más del 20% de votos, y no me quiero imaginar con cuántos ganó la señora o señorita concejal, que no le conozco, que es la vicepresidente del Consejo. Debe tener, digamos que la mitad de los votos. Es decir, puede ser legal, pero no sé qué tan legítimo sea. Sin embargo, la ley, nos guste o no, es la ley y con esa tenemos una administración municipal, más allá si nos gusta o no. Entonces, ¿de qué caos podríamos hablar? Es decir, tenemos un alcalde del 20 y pico por ciento, tenemos una suplente que digamos que tiene el mismo 20% de respaldo o que tuvo el mismo 20% de respaldo, obviamente estoy seguro que no es así. Entonces, ¿qué caos podría ocasionar la falta del titular? Cualquiera de los escenarios marcará un precedente para futuros procesos de revocatoria en el país, digámoslo así. Uh Como -huh. tú dices, es el continuismo de lo mismo. Recuerda que la revocatoria de mandato es un instrumento democrático, potente, digámoslo así, que debe aplicarse con responsabilidad. Al mismo tiempo, es fundamental que nuestras instituciones actúen con transparencia y apego a la ley. Como Uh -huh. ciudadanos debemos mantenernos informados, exigir rendición de cuentas y participar activamente en la vida pública de nuestra ciudad. Yo creo que por ahí va necesariamente el tema, por eso lo que yo te comentaba, que esto marcaría un precedente a futuro para las próximas autoridades y por lo que puede pasar Uh -huh. también en la capital. Como te había indicado, si la Corte rechaza la acción,
el proceso de recolección de firmas continuará. Si la Corte Ya. acepta la acción y determina que hubo vulneración de derechos, se podría anular todo el proceso y devolverlo al CNE para que subsanen errores de ser el caso. Entonces, Ujú. eso básicamente es lo que puede pasar. Claro, y eso también es importante conocer, bien traído el tema. El Consejo Nacional Electoral debería, un cuerpo colegiado, deberíamos entender que eh, compuesto por gente que, más allá de sus capacidades y su transparencia, capacidades intelectuales, etcétera, etcétera, en el ejercicio de las funciones, más allá de la transparencia o no, se entiende que es gente que tiene su experiencia, ya van ahí no sé cuántos años, ¿no? Al frente de algunos procesos. Se entendería pues que actuaron en derecho, que actuaron apegados a la norma. Entonces, ¿qué pasa si la Corte Constitucional, por ejemplo, admite a trámite y le da la razón al alcalde Muñoz? ¿Cuál sería el papel del Consejo Nacional Electoral? Normalmente, ya me ha pasado en un caso específico, en el tema del IES, lo que hacen es meter la cabeza en el caparazón y esconderse y culpar a la secretaria, al asistente, al abogado, etcétera, etcétera, y no definen absolutamente nada cuando es algo complejo. Entonces, ¿qué deberíamos esperar? Es decir, porque se me ocurre que si yo soy la institución Consejo Electoral y otra institución respetable como la Corte Constitucional rechaza algo que yo propuse, pues, digamos, por lo menos consultaría, ¿no es cierto?, el por qué me rechaza, o argumentaría, mejor dicho, por qué decidí permitir a este colectivo que recolecte firmas en este caso específico. Bueno, que tú me dices que qué pasa si la Corte Constitucional le da la razón al alcalde Muñoz. Bueno, si la Corte Constitucional encuentra que se han vulnerado derechos constitucionales, podría dejar sin efecto el proceso de revocatoria o incluso ordenar que se reinicie bajo ciertas condiciones, es decir, podría frenar definitivamente este intento de remoción. Por lo general, la Corte Constitucional, dentro de sus resoluciones, si ha encontrado que se ha vulnerado alguno de los derechos o se ha inobservado uno de los derechos, hace un llamado de atención al ente que emite que da paso, digamos, que dio paso a este periodo de remoción. Entonces, hacen el llamado de atención, pero no realizan una sanción ni administrativa ni judicial. Lo que se haría es el llamado de atención y directamente las autoridades del CNE tendrían que buscar culpables, como lo has dicho tú, entre comillas, y hay una sanción o llamado de atención administrativa a los funcionarios que no observaron. Pero directamente la Corte Constitucional se observa que hubo estas inobservancias al debido proceso que ha indicado Pavel Muñoz dentro de su pedido de revocatoria, obviamente realiza el llamado de atención al CNE como ente y a las personas que manejaron este particular. Ahora, si es que obviamente, y si la Corte falla en contra del alcalde, en ese caso se levantaría la suspensión y continuaría el proceso con la recolección de firmas. Si se consiguen las firmas válidas y el CNE las aprueba, se convocaría un referéndum para que la ciudadanía decida si el alcalde continúa o no en funciones. Eso es directamente lo que puede pasar. Esto, a mi criterio, esto afecta la estabilidad de la ciudad o su gobernabilidad. Sin duda, porque tiene un impacto bastante fuerte, digamos. Es un proceso de revocatoria que genera una polarización política y puede afectar la ejecución de políticas públicas que están vigentes o están en proceso de continuidad, pero también es parte de un juego democrático y el derecho ciudadano a la participación activa en la fiscalización de poder. Sí, sí, tú tienes toda la razón. Bueno, primero la parte en que no hay sanciones, tal vez podría haber un llamado de atención, pero más del lado nuestro, del lado ciudadano, a la entidad que finalmente autorizó al organismo de la sociedad civil a recolectar las firmas. Si es que la Corte Constitucional le da la razón al alcalde, pues sería entonces
en contra de la normativa. Eso está por verse, pero no deja de ser tú y yo, miembros de la sociedad civil, por decirlo, no me gusta mucho el término, pero digamos para diferenciarnos de la función pública, si vemos desde lejos, ¿no?, el desgaste que hay. Es decir, las instituciones invierten o gastan tiempo en todos estos trámites, en todas estas gestiones. Eso nos cuesta a los ecuatorianos parte del sueldo de los servidores y funcionarios públicos, tanto el lado del Consejo Electoral como el lado de la Corte Constitucional. Obviamente hay un desgaste político, es decir, salen un bando a decir que son una maravilla cuando vemos que hay inseguridad, puro hueco en las calles, la movilidad no es suficiente, el transporte urbano, etcétera, etcétera. Por un lado, pero claro, por el otro lado también el grupo de la comunidad, de la sociedad, que creen que el alcalde tiene que salir, seguramente han invertido o gastado recursos, yo no sé cómo le quieran ver, en todo esto, y nos tiene a nosotros como ciudad en estos temas, y no vemos, por lo menos yo no alcanzo a ver soluciones a los grandes problemas ni a los chiquitos. Hasta hace poco el sur de la capital estuvo sin luz, perdón, sin agua. Claro, el año pasado sin luz, no le voy a responsabilizar el 100% a la administración municipal, a pesar de que creo que sí tienen parte de responsabilidad por no pensar que se debe solucionar eso a la capital de la República. Perfectamente con la provincia de Pichincha a través de la prefectura, etcétera, etcétera, es otra discusión. No Bueno, vemos si tú me soluciones, es decir. preguntas, así efectivamente. Claro, y ese fue uno de los pedidos de revocatoria del alcalde, fue ese directamente, el problema de seguridad, de movilidad, de lo que tú indicas de los barrios, y otro de los motivos también la campaña política que supuestamente hizo, apoyó a Luisa González en la campaña política, pero sí son Que la medidas vimos todos. problemáticas, las cuales que lo vimos todos efectivamente. Pero tomemos en cuenta también que creo que en todo proceso de revocatoria debe basarse en evidencia clara y en el respeto al marco legal, efectivamente, también. No debe usarse como herramienta política, porque eso también hemos visto en todas las redes sociales, es correísta, no es correísta, independientemente de eso, no debería usarse como herramienta política, sino como un mecanismo de rendición de cuentas, como ciudadanos, nosotros al menos. A la vez, a la defensa, a la vez de la defensa del alcalde mediante la acción de protección también es válido, ¿no? Y debe respetarse. Lo fundamental es que la Corte actúe con imparcialidad y con estricto apego a la Constitución. Como tú dijiste, ya dieron paso el CNE observando el debido proceso. Debería pronunciarse la Corte también, de existir o no existir alguna vulneración de derechos. ¿Cómo le ves tú? Es decir, me hacías notar que la Corte Constitucional en algunos casos se demora, pusiste un ejemplo que se ha demorado 9 años, en el caso del Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. En el caso del alcalde se está demorando unas pocas semanas, tal vez 1 o 2 meses. ¿Qué calculas tú? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Tú eres política también. ¿Hacia dónde se inclina la balanza a favor o en contra de la revocatoria de mandato? Bueno, yo creo que eso ya es bastante, bueno, es un tema, un caso Absolutamente relevante, subjetivo, pero como analista. porque marca un precedente en el uso de bueno, marcaría, al momento de presentar esta acción, marcaría un precedente en la presentación de la acción de extraordinaria de protección para la revocatoria. A mi criterio, yo creo que la Corte Constitucional debe garantizar un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos a revocar a una autoridad y los derechos de la autoridad a defenderse. Creo que por lo que tú me dices, no sé, yo estoy con la ciudadanía, también vivo en Quito, he visto todas las falencias que tiene. A mi criterio quisiera, no quiero equilibrar también
mi opinión, digámoslo así, pero estoy a favor de la ciudadanía, digamos, para no darme más vueltas. Esa sí fue una salida política. Está bien. Sí, mira, hay críticas en este momento de parte de dos o tres concejales que alcanzo yo a ver, que nos hacen saber, que nos hacen conocer a los ciudadanos, que por ejemplo la gestión presupuestaria del municipio deja mucho que desear. Hay que pensar que ya la administración de Pavel Muñoz tiene algo más de 2 años. Se habla de 300 obras, por lo menos en el sector o los sectores que yo me muevo. Sinceramente, no encuentro esas obras. El tráfico sigue siendo un caos, la inseguridad campea, se nos anuncia, no sé, la recuperación de la Mariscal, un ícono urbano de Quito, ¿no? En el centro norte de la ciudad. Alguna vez, por décadas, fue, no sé, el pulmón, el corazón, la vida de la ciudad. Hoy es un espacio muerto, ¿no? Así como la 10 de agosto. Se habla que hay una reactivación, que va a haber una reactivación, pero no vemos realmente, claro, entiendo además que no es de la noche a la mañana, pero estoy hablando de una administración que tiene 2 años y pico en funciones. Y no, el alcalde Pavel Muñoz, si no me equivoco, ya fue parte también de la administración del señor Barrera, del alcalde Barrera, también correísta. Por lo tanto, es un tipo, es una persona, perdón, que tiene experiencia, pero en 2 años yo no veo, ¿no? Más bien se ha metido en problemas como no sé, querer arrebatarle el Estadio Olímpico Atahualpa a su legítimo dueño, el Consejo, como es la Concentración Deportiva de Pichincha, pero ¿hacer qué? Cuando ya en ese entonces Barrera, desesperado por ganar la reelección, salió con el ministro de Deportes de ese entonces a decir lo propio, a decir, no, el Estadio Olímpico le vamos a convertir, a transformar. Fíjate, Mari, coincidencialmente el alcalde Yunda también en ese momento de la línea correísta sale con la misma cantaleta que el Estadio Olímpico, pero ni hacen ni dejan hacer. Y digamos, tampoco vemos otras obras. Como digo yo, tal vez en zonas que yo no circulo, pero la queja general es que Quito no nos está dando a los ciudadanos bienestar. Sí, más allá de lo que resuelva la Corte Constitucional, lo que tú dices es bastante real. Hay un sentimiento legítimo de frustración en la ciudadanía, especialmente en los temas de seguridad urbana, movilidad, obras básicas que han quedado inconclusas o ni siquiera se han iniciado, que fueron parte de su agenda. También esos aspectos son los que dan fuerza social, digamos, en este proceso de revocatoria. Tú me habías preguntado cuál es mi posición, pero la Corte creo que debe resolver el caso con imparcialidad jurídica, pero la ciudadanía también merece una gestión que responda a las necesidades de Quito. Entonces, nosotros, por esto, esta acción extraordinaria de protección no puede ser una herramienta para prolongar el poder sin rendición de cuentas directamente. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Hay que ser respetuosos de las instituciones, incluida la normativa, la Constitución y leyes menores. Por supuesto, no quiero decir que la Corte Constitucional tiene que darme a mí la razón porque hay huecos en las calles o hay inseguridad de Quito. Ese es otro tema. Ya la ciudadanía, ya los quiteños ya nos pronunciamos y fuimos capaces de sancionar a un alcalde. Por ejemplo, me acordé del alcalde Barrera, fue elegido para 4 años y pico, desde entonces hubo una transición, pero la reelección los quiteños, la mayoría de quiteños dijimos no más. Entonces, claro, si la Corte Constitucional le da la razón al señor Muñoz
Y si el señor Muñoz en 2 años y pico de administración no ha podido demostrar, y difícilmente, yo no digo que sea imposible, pero difícilmente, claro, en política ecuatoriana, que es un carrusel, mañana o pasado, el señor Muñoz puede dar un buen golpe comunicacional, de comunicación política, y realmente hacer exhibir alguna obra importante, no veo cuál, no veo en dónde, todavía, pero yo puedo estar adelantándome. Y claro, el señor Muñoz no solamente que administrará la ciudad los 2 años que le quedan, un poco menos, y tal vez opte por la reelección. Eso sin duda puede pasar, pero no encuentro. Fíjate, antes nosotros conocíamos a los concejales, mujeres y hombres que participaban de la normativa quiteña, participaban de la planificación. Ahora, a muy poquitos conozco yo, por lo menos, ¿no? ¿Qué criterio te merece, Mari? Claro. Bueno, continuando con el tema, ¿qué te podré decir? Que como jurista reconozco el derecho de toda autoridad no a defenderse, pero como quiteña no puedo ignorar que hay un vacío de liderazgo y resultados concretos en áreas prioritarias, básicas que necesita la ciudad. Y efectivamente, antes teníamos más acercamiento a las autoridades de nuestra ciudad para poder pronunciarnos como ciudadanos, se presentaban reclamos, tenían soluciones, pero esta vez, como tú dices, se desconoce cuáles son las autoridades, qué están haciendo las autoridades. También no ha habido este acercamiento hacia la ciudadanía, ni a conocer lo que hace falta en cada uno de los sectores, de los barrios. Como dices, nosotros conocemos ciertos barrios, pero hay barrios que solamente cuando hay campañas asisten los políticos, solamente que en campaña política se activa, efectivamente están los alcaldes, los candidatos a alcaldes, concejales, pero hasta el día de hoy existe este llamado ciudadano, este lamento ciudadano, digámoslo así, que hasta el día de hoy, los 2 años, no se han acercado ni los solicitantes a votos, peor los candidatos a alcaldes. Entonces sí hay este malestar ciudadano ecuatoriano, quiteño, por este tema. Entonces es por eso que se han unido ya varios colectivos a la recolección de firmas, y como ya te lo había dicho, supuestamente ya se tienen las firmas para la revocatoria. Nos toca esperar que resuelva la Corte Constitucional, nada más. Sí, Mary, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir y con el criterio de, por supuesto, ser respetuosos del derecho y la normativa. Y aquí el gran problema, desde mi punto de vista, el alcalde, la administración municipal ha tenido muy buenas ideas. Por ejemplo, esto de recuperar los bienes municipales y seguramente adecuarlos, reestructurarlos y ponerlos en arriendo con opción de compra a los ciudadanos que requieren un techo, me parece extraordinario. Pero muy poquito se conoce de los detalles, con qué recursos se va a recuperar las construcciones que existen, algunas decenas en el centro histórico y seguramente llegará a centenas en todo el distrito metropolitano. Son buenas ideas, son buenos anhelos, pero desgraciadamente conocemos muy poco. Y bueno, yo me quedo con eso, con el respeto a la norma. Mari, te agradezco muchísimo tu comparecencia, como yo decía, Maribel Yupa, una abogada, una líder social, analista, que muy amiga de Quito Capaz, y te agradezco. Nosotros vamos a estar conversando de estos temas, y claro, de la provincia de Pichincha. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Sabes que estamos cercanos a Quito Capaz. Igual trabajo con algunos colectivos también, feministas, igual que la problemática no solo es a raíz, obviamente, de los colectivos, sino también es los colectivos en dónde están asentados, en qué parte están y las necesidades de cada uno. Entonces, sí, efectivamente, tenemos que trabajar a futuro para mejorar nosotros ya de alguna manera nuestra ciudad, nuestra capital, como tú mismo lo dices, respetuosos del derecho, pero también sin dejar a un lado nuestra visión de ciudadanos también. Y te comprometo, me haces de acuerdo, tenemos un proyecto muy importante que está justamente dirigido
a la mujer quiteña, a la mujer pichinchana, a la mujer ecuatoriana. Sé que te vas de vacaciones, pero regresas y nos ponemos a conversar profundamente de esto. Así es que muchísimas Perfecto. gracias, vamos para adelante. Muchas gracias. Estamos en Quito Capaz, en todas las redes sociales, síganos, comenten, cuestionen, estamos atentos a todo lo que ustedes digan. Muchísimas gracias, hasta el próximo miércoles desde aquí, Quito Capaz. Saludos.